César, se está atentando por parte del régimen de Daniel Noboa contra la libertad de expresión en el caso de los irreverentes al haber sido por presiones sacado del aire. Efectivamente, si un gobierno o autoridades, funcionarios presionan a un medio de comunicación para que se retire a un programa por su línea editorial, porque no les gustan los comentarios, porque no les gusta el estilo de un grupo de periodistas, ¿no es cierto? Evidentemente hay un atentado contra la libertad de expresión. Nos preocupa mucho que esto vuelva a repetirse, porque ya sucedió en la década entre el 2007 y el 2017, en el cual constantemente se acosaban y sistemáticamente se acosaban a periodistas y medios, y, y nos preocupa que esto vuelva a ocurrir. Eh, ¿Se puede Esperamos que decir que sí. Daniel Noboa es autoritario? Hay indicios, hay actos que lo ubican en esa línea de un cierto estilo autoritario. Yo no lo llamaría todavía un autoritario, ni diría que su gobierno es autoritario, pero sí hay unos indicios, ¿no es cierto?, que hay que tomar atención, hay que poner las alertas, ¿no es cierto?, y de tal forma que el mismo gobierno pueda tomar un rumbo diferente, pueda volver a los cauces de un gobierno genuinamente democrático y respetuoso con los derechos y las libertades fundamentales. Ya estamos junto a César Ricaurte, quien es director de Fundamedios y a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, César? Qué gusto tenerle en La Otra Verdad. Buenos días, Frank. Espero que ahora sí podamos tener la conversación, ya el audio superado. Y bueno, un enorme saludo para toda la audiencia y con gusto respondo sus preguntas. Muchísimas gracias, César, por haber aceptado la invitación y para arrancar en materia y en contexto, ¿qué es la libertad de expresión y cómo diferenciarla del libertinaje de expresión? Bueno, la libertad de expresión es un derecho humano fundamental que tiene que ver, que tiene tres dimensiones. Una dimensión individual como un derecho de las personas que tiene que ver con su propia realización personal, ¿no es cierto? Es decir, a través de la libertad de expresión uno puede manifestar su pensamiento, sus creencias, ¿no es cierto? Y tiene eso que ver, como digo, con la capacidad del ser humano de realizarse como persona. La segunda dimensión es la colectiva, como un derecho por el cual se defienden otros derechos, por el cual se ejercen derechos políticos de participación, ¿no es cierto? Se vigila los actos del poder público, se discuten, se debaten las ideas que circulan en una sociedad con el fin de que los ciudadanos estén lo mejor informados posibles. Y hay una tercera dimensión o una tercera función de la libertad de expresión que tiene que ver con la fortalecimiento, protección de las instituciones democráticas. Se ha dicho reiteradamente que la libertad de expresión es un derecho fundamental, uno de los pilares fundamentales de las democracias. Entonces, la libertad de expresión es probablemente uno de los derechos humanos fundamentales que se constituye como decía, en un pilar de las democracias, en un pilar de las sociedades. ¿Y cómo Libertinaje, diferenciarla del libertinaje de expresión? el libertinaje, yo diría que, o sea, en realidad es una expresión, llamaremosle así, es una opinión, es una expresión de ciertos sectores que se ven muchas veces, eh, eh, em, que digamos, cuestionados, criticados por justamente el ejercicio de los ciudadanos de estos derechos, reconociendo que puede haber excesos en muchas veces en el ejercicio de la libertad de expresión, lo vemos muchas veces en las redes sociales, especialmente en la red social X o Twitter, que se convierte en muchas veces en una caja de resonancia de muchas desinformación y de opiniones absolutamente sin sustento.
reconociendo que hay mal periodismo que se ejerce, digamos, violando las reglas éticas y incluso pues difamando a otras personas. Pero aún así yo creo que es importante preservar los espacios de libertad de expresión, los espacios de libertad de prensa. Recordemos que la libertad de prensa es simplemente el ejercicio de la libertad de expresión a través de los medios de comunicación. Evidentemente, hay que tener un ejercicio responsable, especialmente cuando se está ante una cámara, un micrófono, ¿no es cierto? Hay que ser responsables con la verdad y con las audiencias y con el medio de comunicación. Evidentemente, Para, eso hay que preservar, pero y la sociedad tiene que encontrar los canales, ¿no es cierto?, para regresar a un debate civilizado más allá de lo que puedan ser intercambio de insultos, de difamaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede garantizar el derecho humano a la libertad de expresión sin afectar el derecho humano al buen nombre y a la honra a través de los medios de comunicación nacionales? Ujú. Con un ejercicio responsable y reconociendo que muchas veces los dos derechos están en enfrentamiento, en colisión, ¿no es cierto? Pero ahí hay que tener varias consideraciones. Por ejemplo, no es lo mismo el derecho al honor de un ciudadano común y corriente que el de un funcionario público. Claro, porque Los el funcionario umbrales, público está ¿cierto? sujeto a críticas y cuestionamientos constantemente. Exactamente, como naturaleza del ejercicio de su cargo, de su voluntad, ¿no es cierto?, de participar activamente en la política, como parte de eso, ha aceptado también someterse al escrutinio público. Y eso se ejerce a través de la libertad de expresión. Por supuesto, puede haber también excesos en ese escrutinio, puede haber críticas injustas contra un funcionario. Pero aún así lo que nos dice los estándares internacionales justamente de protección del derecho a la libertad de expresión es que una sociedad democrática necesita preservar esos espacios más amplios para el ejercicio de la libertad de expresión, que incluso tienen que aceptarse ese tipo de críticas injustas que muchas veces puede recibir un funcionario público. ¿Hasta qué punto esas críticas son éticas? Porque, para ponerlo en un ejemplo, el caso del ex defensor del pueblo que salió hace poco de la cárcel, se sigue hablando de que él habría cometido un delito de índole sexual. Sin embargo, las pruebas, el proceso, cuando uno como periodista revisa todo, puede darse cuenta que no fue una sentencia en firme y que prácticamente le forjaron las pruebas, pero los medios de alcance nacional lo sacan como que él hubiese cometido el abuso sexual. ¿Se está haciendo ética periodística ahí o se está quizás abusando de los medios de comunicación? Bueno, es la opinión suya y del defensor del pueblo y de la gente que lo respalda, ¿no? Pero existe una sentencia judicial. Entonces, decir que se han forjado las pruebas y etcétera, etcétera, o sea, eso mismo habría que comprobarlo y habría que señalarlo de forma igualmente responsable, ¿no? En torno a las críticas, y entrando en el tema de la materia, cuando un medio habla, obviamente, de que una persona, de un actor político, comete algún tipo de ineficiencia, por así decirlo, o no está cumpliendo con su rol de funcionario público, viene el tema de las críticas. ¿Se está haciendo ética periodística o hay algún conflicto ético y deontológico en torno a esas críticas que se le puede hacer al funcionario público? Yo diría que el ejercicio de la crítica es absolutamente legítimo en una sociedad democrática. Incluso, como digo, críticas que pueden ser en determinado momento injustas o demasiado severas con ese funcionario, autoridad o incluso personajes públicos, ¿no es cierto? Porque quien entra al debate, a la esfera pública, ¿no es cierto?, está sometido justamente a ese mayor escrutinio de parte
de la sociedad, y se tiene que aceptar eso como parte de ese juego democrático. Es la forma que tiene la sociedad de vigilar los actos de ese poder político, ese poder económico, ese poder social que muchas veces, e incluso comunicacional, porque también es obvio que es legítimo criticar el ejercicio periodístico y se lo realiza constantemente. Ahora, la ética es un tema eh, indispensable para el ejercicio periodístico. Es la brújula que guía el oficio. No se puede ejercer un periodismo sin ética, eso hay que tenerlo clarísimo. Y sea el formato que sea, es decir, esto sirve igual para un periodista que escribe en un medio tradicional de escrito, que está al borde de la extinción, ¿no es cierto? Pero también sirve para quien hace un podcast o hace una transmisión por YouTube o por redes sociales, etcétera, etcétera. Sirve para aquellos influencers que están ejerciendo la comunicación, quizás no el periodismo, pero sí están ejerciendo un acto de comunicación y que muchas veces son más influyentes, por eso la palabra, ¿no es cierto?, influencers, son más influyentes en una sociedad que los mismos periodistas. Entonces, evidentemente hay que recuperar ese sentido de lo ético. Y yo creo que ahí hay que alejarse muchísimo Los eh, fundamentos de las... principales, por Sí, ejemplo, contrastar la información, por ejemplo, no tergiversar la noticia, los fundamentos básicos del periodismo estarían en torno a la ética de cada persona que es y que se está proyectando en la esfera pública y en la esfera pública digital. hay unos valores del periodismo que tienen que ver con la veracidad, con la verdad, ¿no es cierto? El apego del periodista, el amor del periodista por la verdad es un punto cardinal. La responsabilidad, como decía antes, es otro punto cardinal en el ejercicio ético del oficio. Eh, Como digo, hay una serie de valores que van desarrollándose en el ejercicio diario de la profesión. Ahora, yo creo que la mayoría de periodistas tratan de hacer este oficio de forma ética. Por supuesto, hay un puñado de gente que no le hace honor al oficio, que se venden, que se convierten en voceros de los grupos criminales, etcétera, etcétera. Eh, y también hay una cantidad enorme de políticos, actores políticos, dirigentes de partidos, movimientos sociales, etcétera, etcétera, que detestan el periodismo y que tratan de decirle al periodista lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Que han abonado un discurso estigmatizante, de aquel discurso de la prensa corrupta, mediocre, de la prensa mentirosa, ¿no es cierto?, en una generalización completa, y que su afán básicamente es que la población pierda la confianza en el periodismo, en los medios de comunicación, de tal forma que sean presas más fáciles de la desinformación. O sea, detrás del discurso estigmatizante muchas veces están redes de desinformación que lo que hacen es difundir justamente estos bulos, estas falsedades, ¿no es cierto? Y desinforman a la población. El objetivo En es torno, básicamente tratar de destruir las democracias. Esto no se le ve solamente en Ecuador, sino que es una gran amenaza contra las democracias. Incluso Naciones Unidas se ha pronunciado al respecto, la amenaza que significa la desinformación, ¿no es cierto? Que nace justamente del ejercicio no ético del periodismo, del ejercicio utilitarista y de tratar de utilizar las armas, ¿no es cierto?, de desinformación para destruir las democracias. Eso está, de igual eso es. manera, de igual manera, un hombre sabio solía decir que una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Pero para ya entrar en el tema de los irreverentes, César, se está atentando por parte del régimen de Daniel Noboa contra la libertad de expresión en el caso de los irreverentes, al haber sido por presiones sacado del aire.
Efectivamente, si un gobierno o autoridades, funcionarios presionan a un medio de comunicación para que se retire a un programa por su línea editorial, porque no les gustan los comentarios, porque no les gusta el estilo de un grupo de periodistas, ¿no es cierto? Evidentemente hay un atentado contra la libertad de expresión. Nos preocupa mucho que esto vuelva a repetirse, porque ya sucedió en la década entre el 2007 y el 2017, en el cual constantemente se acosaban y sistemáticamente se acosaban a periodistas y medios, y, y nos preocupa que esto vuelva a ocurrir. ¿Se puede Esperamos que decir sí. que Daniel Noboa es autoritario? Hay indicios, hay actos que lo ubican en esa línea de un cierto estilo autoritario. Yo no lo llamaría todavía un autoritario, ni diría que su gobierno es autoritario, pero sí hay unos indicios, ¿no es cierto?, que hay que tomar atención, hay que poner las alertas, ¿no es cierto?, y de tal forma que el mismo gobierno pueda tomar un rumbo diferente, pueda volver a los cauces de un gobierno genuinamente democrático y respetuoso con los derechos y las libertades fundamentales. ¿Podrían llegar a acusarle ante la CIDH por este atentado que hicieron con los irreverentes a la libertad de expresión? Bueno, creo que es muy pronto. Recordemos que los casos ante la comisión y ante la corte, ¿no es cierto?, se basan en procesos judiciales largos, etcétera, etcétera. Evidentemente la comisión podría pronunciarse frente a hechos como estos, y hay que recordar que en noviembre del año pasado, cuando estaba por posesionarse el gobierno de Daniel Noboa, hubo una audiencia en la Comisión Interamericana de un grupo de periodistas ecuatorianos. Entre esos estuvo Sol Borja, y se denunció varias situaciones que afectaban el ejercicio periodístico. Recordemos que quizás en este momento mayor amenaza contra el periodismo ecuatoriano nace de la violencia del narcotráfico, y que hay muchas zonas del país muchas zonas del país que están siendo silenciadas, en donde es muy difícil el ejercer un periodismo independiente, porque te dan o recibes amenazas, ¿no es cierto? O te tratan de comprar la conciencia. Y eso es quizás el problema más grave que tenemos en este momento en el país. Y precisamente con las últimas palabras que ha manifestado, nos vamos a la segunda parte de la entrevista. Antes de ella, amigas y amigos, recuerden seguirnos a través de todas nuestras plataformas en redes sociales, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Twitter. En todas las plataformas estamos como En Retrospectiva con el hashtag La Otra Verdad. Para arrancar con la segunda parte, César, ¿cómo está el tema del periodismo de investigación en el Ecuador? Bueno, tiene muchas dificultades, y yo dividiría en dos los problemas. Uno es justamente todos los temas que tienen que ver con la garantía del trabajo periodístico, la seguridad de los mismos periodistas, el hecho de que hay zonas tomadas por el crimen organizado. Solo basta ver el impacto que tiene la minería ilegal, por ejemplo, en la Amazonía ecuatoriana, y de cómo hay zonas donde, como digo, el crimen organizado tiene un control territorial. Y esto también lo vemos en ciertas provincias de la costa ecuatoriana. Y aún así, hemos podido ver, solamente en las últimas 2 semanas han aparecido excelentes trabajos de investigación que justamente nos revelan, ¿no es cierto?, la acción de cómo los grupos criminales de delincuencia organizada, disidencias de las FARC, ¿no es cierto?, están operando en la frontera entre Ecuador y Colombia, en las provincias amazónicas, cómo se estructura el negocio de la minería ilegal. Es decir, sigue el periodismo de investigación haciendo ese trabajo importantísimo para una sociedad, de revelar estos gravísimos problemas para una sociedad.
El segundo gran reto que enfrenta el periodismo de investigación es el financiamiento. Definitivamente, el hecho de que no se cuente con todos los recursos necesarios para establecer estos trabajos de mediano y largo alcance, ¿no es cierto? Es un problema para sostener a los medios de comunicación, porque muchas veces lo que se hace es que hay agendas, hay organizaciones que, llamémoslo así, oportunistas, ¿no es cierto?, que ponen en poquitos fondos, 1.000, 2.000 dólares para financiar trabajos periodísticos, pero en cambio el financiamiento del medio de comunicación, de lo que se necesita para tener una estructura comunicacional, una empresa comunicacional, ¿no es cierto? Eso realmente no se tiene, no se cuenta, no hay los recursos, no hay financistas, inversores que quieran invertir en medios de comunicación de una forma sana, ¿no? No me refiero a aquellos inversionistas provenientes del crimen organizado, sino, o de la corrupción, sino gente que realmente sean empresarios honestos, transparentes, con un compromiso social y que quieran invertir en medios de comunicación. Esto es un problema no Esta, solo en el Ecuador, ojo Frank, no es solamente en el Ecuador, hay problemas de financiamiento con el financiamiento de medios a nivel mundial. Y por eso hay muchas iniciativas en este momento para tratar de revertir esa difícil situación que tienen los medios de comunicación, especialmente los del entorno digital, aunque también, por supuesto, muchos medios tradicionales tienen problemas de sostenibilidad económica. de lo cual sería muy interesante abordarlo en un futuro programa, el tema del financiamiento y sostenimiento de todos los medios, medios de comunicación nacionales, medios digitales, prensa y radio. César, cuando uno conversa con los exdocentes, cuando se va a los foros de comunicación, ve que, por ejemplo, el periodismo de investigación tuvo un punto de inflexión allá por el año 2018 con la muerte de los colegas periodistas del diario El Comercio. Estamos hablando de Efraín Segarra, Javier Ortega y Paul Rivas. César, ¿por qué el periodismo justamente desde el año 2018 se ha convertido y se ha vuelto con riesgo de muerte en el país? Bueno, yo creo que es el caso de Nos Faltan Tres, justamente fue la alerta, el hecho que nos alertó de la situación que se estaba viviendo en la frontera con la presencia de los grupos delincuenciales, ¿no es cierto? Tanto los carteles mexicanos de la droga como las disidencias de las FARC. Y eso después no quisimos en ese momento como sociedad, como país, como Estado, como gobierno, ¿no es cierto? Es evidente que desde el 2015 que se firma la paz en Colombia, ¿no es cierto? El Estado ecuatoriano no hizo absolutamente nada para controlar esas fronteras que finalmente el Estado colombiano deja a merced de los grupos disidentes de las FARC. Y llegan luego los carteles mexicanos. Entonces, claro, lo que pasó en el 2018 con los periodistas de Diario El Comercio, finalmente se convierte en el hecho que nos va a revelar la profundidad que había alcanzado ya la penetración del crimen organizado en el Ecuador. ¿No es cierto? Eso va a estallar pocos años después, en el 2020 llega la pandemia, los grupos delincuenciales se hacen muy fuertes en medio de la pandemia, de la corrupción que asoló el país, recordemos toda la corrupción en los hospitales, la vinculación que tienen ciertos empresarios, entre comillas, ¿no es cierto?, que eran operadores del crimen organizado y estaban operando la corrupción en los hospitales, por ejemplo, ¿no es cierto? Y eso, luego tenemos lo que tenemos, es decir, el fenómeno siguió creciendo ante la inoperancia, la falta de acciones de parte del Estado, un Estado penetrado, ¿no es cierto?, una justicia penetrada, jueces que respondían, fallaban, o siguen fallando y siguen respondiendo
a los capos del crimen organizado, oficiales de la policía, incluso de las Fuerzas Armadas, que responden también al crimen organizado, empresarios, abogados, funcionarios públicos, incluso periodistas, ¿no es cierto?, que son parte de esa estructura criminal tan extensa, porque en este momento, Frank, tenemos 4 casos enormes abiertos en el país por delincuencia organizada, por la penetración del crimen organizado en las instituciones, y parece ser solamente la punta del ovillo, ¿no? Porque cada vez aparecen más involucrados, más el presidente del Consejo de la Judicatura, jueces, secretarios, relacionadores, etcétera, etcétera. O sea, es todo un tramado que estaba funcionando y que probablemente sigue funcionando con otras características, con otros nombres en la profundidad del Estado y de las instituciones estatales. Entonces, ese caso, el de Nos faltan 3, revela a este país. Es de la, como digo, la primera alerta que tenemos sobre este grado de penetración del crimen organizado. Y luego, por supuesto, eso va a traducirse en mayores niveles de violencia en contra de la prensa, de la falta de garantías para el trabajo periodístico, e igual la falta de total compromiso y de sensibilidad, llamémoslo así, por parte del Estado, de quienes ejercen el poder político. Actualmente, cabe recordar, se creó un mecanismo para la protección de periodistas en las con las reformas a la Ley de Comunicación de noviembre del 2022, se creó un mecanismo para la protección de periodistas, pero ese mecanismo no tiene recursos. Ya se ha dicho por parte del Ministerio de Finanzas que no van a dar recursos en este año 2024 y posiblemente en el 2025. Pese a que hubo un compromiso por parte del presidente, de las autoridades estatales, de que se iban a entregar los recursos para el mecanismo de protección, el mecanismo actualmente básicamente no funciona, no tiene presupuesto, y el periodismo sigue en ese proceso de profundización de la falta de garantías y de seguridad para periodistas. Lo único que opera en este momento es lo que podemos hacer desde la sociedad civil, desde las organizaciones de la sociedad civil. Algo que inició desde el 2018. Y según un dato de la Dirección Técnica de Protección de Derechos, han habido 232 alertas de amenazas y de acoso a periodistas en el año 2023. César, ¿cómo se puede ejercer el periodismo? ¿Cómo se puede hacer un periodismo de investigación si tenemos estas condiciones tan adversas desde el año 2018, donde inclusive han asesinado a colegas periodistas por grupos paramilitares, por grupos irregulares? Así es, y bueno, el último hecho gravísimo que conmocionó al país es justamente el asesinato de Fernando Villavicencio, que fue un periodista muy destacado que reveló quizás los casos más emblemáticos de corrupción y justamente de penetración del crimen organizado, y que también ejerció la política, fue candidato presidencial. Yo creo que se ejerce periodismo actualmente con mucha valentía, con mucho talento, y talento me refiero al hecho de que se toman las precauciones necesarias. Me parece que hay cada vez una mayor conciencia de los riesgos que están asociados al ejercicio periodístico, y evidentemente hay un enorme compromiso de muchos periodistas por seguir haciendo su trabajo diariamente. Y yo creo que hay que realmente rendir un homenaje a quienes en estas condiciones muy adversas siguen ejerciendo un periodismo ético y de calidad. Para ir a la última parte y en torno al manejo comunicacional de Daniel Noboa,
Mm. ¿Cómo interpretar el manejo comunicacional que tiene el presidente Daniel Noboa, los 5 millones que ha gastado desde que asumió la presidencia, inclusive en TikTok? César, ¿a qué público se está dirigiendo Daniel Noboa? Es evidente que es un gobierno que privilegia el uso de redes sociales, especialmente esa comunicación en TikTok para un público joven, un elector joven, ¿no es cierto? Esa es su línea de comunicación y de ahí, pues, yo creo que también hay una idea y esto hay que irlo observando con mucha atención, ¿no es cierto? Cómo se puede dar un mal uso de los medios públicos, de los medios que están en manos del gobierno. Recordemos que justamente hace 8 días, TC Televisión, por ejemplo, emitió un reportaje que nos recordó las peores épocas del Correato y de cuando los hermanos Alvarado dominaban el aparato de comunicación del gobierno. Este hecho de no financiar, no prestar ninguna atención a la garantía y protección del trabajo periodístico también es sumamente preocupante. Por otro lado, vemos... Podría Sí, decirse, César, que Daniel Noboa también en sus comunicados, en su campaña, puede estar emitiendo mentiras, porque por ejemplo cuando habla del empleo dice que se ha generado 100.000 nuevos empleos, cuando las cifras del propio INEC dice que hay cerca de 100.000 nuevos despedidos. De igual manera, cuando dice que ha sacado de las calles a 35.000 delincuentes, uno ve que en las cárceles todavía sigue habiendo cerca de 32.000 PPLs. Cuando inició Daniel Noboa, de igual manera había aproximadamente 30.000 PPLs. ¿Se puede decir que Daniel Noboa está mintiendo? Yo creo que hay un grave problema con los datos, un gravísimo problema con los datos que maneja el gobierno y que se entregan al país. Uno de los aspectos más preocupantes de la política de comunicación del gobierno, que muchas veces se lo ve solamente como un aspecto de comunicación política y de la llegada que tiene el presidente con sus electores, cuando en realidad debería analizarse diversos factores que tienen que ver con la comunicación de un Estado, ¿no es cierto?, de un gobierno. Y que tiene que ver con el ejercicio de derechos también, por supuesto, el derecho a la libertad de expresión o el derecho de acceso a la información pública, porque lo que vemos también son retrocesos muy preocupantes en el derecho, en el acceso a la información pública. Hay cantidad, por ejemplo, de datos que no se entregan. El SNAI mismo tiene un sistema de comunicación bastante deficiente por el cual no se conoce mucha información de lo que sucede en las cárceles, los mismos operativos de seguridad, de los bloques de seguridad, se entrega información tarde, mal o nunca, ¿no es cierto? Hay disposiciones, conocimos en las últimas horas, hay disposiciones de centralizar, de alguna forma de militarizar la información sobre la seguridad del país, la seguridad interna, los operativos contra el crimen organizado. Se puede decir que esta información que se puede decir que esta información que no es tan contundente o que quizás es manipulada, está siendo trasladada al público objetivo de Daniel Noboa para cumplir con la frase: repite una mentira 1000 veces hasta que se convierta en verdad. Como digo, yo creo que hay un deficiente manejo de la información y de los datos, ¿no es cierto? Eh, no, no quisieras llamar mentiroso al presidente. Me parece que eso es... Pero no lo decimos nosotros, lo dice el INEC, lo dice el mismo sistema carcelario, o sea, los datos mismos como digo, evidencian claro, aquello. hay un manejo deficiente de esa data. El gobierno maneja unos datos que muchas veces no sabemos de dónde se los saca.
¿no es cierto? O sobre la base de qué, ¿no es cierto? Sobre con qué se está comparando. Muchas veces en el trabajo de verificación que hace Ecuador Chequea, por ejemplo, se señala con claridad que hay información que es inexacta porque se toma referencia a datos que probablemente no sean los correctos, ¿no? ¿O Eh, estaría mintiendo el es una INEC? Quizás. Ujú. ¿O quizás ¿Perdón? estaría mintiendo el INEC No en el creo que tema de el empleos, por INEC, ejemplo? no creo que el INEC esté mintiendo tampoco, por supuesto. O sea, pero el manejo de datos, Frank, siempre hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Evidentemente el gobierno tiene unas deficiencias enormes en el manejo de la información, de la data que entrega a los ciudadanos. Incluso durante el informe a la Nación que vimos el 24 de mayo anterior, ¿no? Hay un manejo de de datos que, como digo, es bastante deficiente. Antes de finalizar y no sin antes agradecerle por haber estado en el espacio, ¿cuál sería la otra verdad de esta salida del aire de los irreverentes en RTU? La otra verdad, me parece que ha habido alguna versión de parte del gobierno. Me parece que fue la ministra Mónica Palencia, si no estoy equivocado, pero mencionaron, un funcionario del gobierno mencionó que podían ser razones comerciales. El medio de comunicación también, eh, con quienes hemos podido hablar dentro del medio de comunicación, porque no han querido dar una versión oficial, señalan que las presiones no son tales, que niegan las presiones de gobierno, pero sin embargo hay muchas fuentes, muchas otras fuentes, incluyendo los mismos periodistas que salieron del aire, ¿no es cierto?, que señalan que esas presiones son reales, existen y desembocó en la salida del aire, la cancelación del programa de los irreverentes. Han sido las apreciaciones de César Ricaurte, director de Fundamedios, a quien agradecemos por haber estado en La Otra Verdad, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la comunicación en el Ecuador. Muchas gracias, Frank. Un enorme saludo para usted y para toda la audiencia.